Bienvenidos, gente de business, bienvenidos a este nuevo episodio. Jóvenes, hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Yo creo que no necesariamente de un tema de negocios, pero sí que afecta al mundo de los negocios. Sin duda afecta al mundo de los negocios y afecta a todo el que hace negocios, porque la verdad es que todos en algún momento, sin importar el tiempo que usted tenga trabajando de manera independiente, trabajando como empleado, dirigiendo un negocio propio, en algún momento usted ha sido víctima del tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Y está con nosotros para eso. Una persona que nos orgullece, nos llena de orgullo como dominicanos, más de 15 años ya en Estados Unidos, representando a la República Dominicana como una gran profesional del área de la psiquiatría y de la salud mental. Así es. Vamos a hablar, señores, hoy de estrés laboral. Así es. De estrés, ansiedad y de todas Burnout. esas... El burnout. Burnout. Y todas esas cositas que, bueno, ahora le dicen de las nuevas enfermedades, pero no, eso no es así. Pero son cosas que, trastornos de enfermedades, eso lo vamos a entender ahora, que no nos están ayudando o caemos en eso en nuestras áreas laborales. Así es, disminuyen la productividad, la capacidad del desempeño y sobre todo afectan las relaciones dentro del ámbito laboral entre los compañeros. Definitivamente, y la persona, la salud. O sea, bueno, eso lo vamos a entender ahora con la doctora Priscila Hidalgo. Bienvenida, gente de business. Hola, muchísimas gracias por la Dr. H. invitación. Yes, Dr. Cariñosamente, Dr. H. Ciertamente. Qué cosa tan chula. Ciertamente. Tú sabes que cuando las personas no pueden pronunciar tu apellido, uno tiene que volverse creativo. ¿Cómo dice un gringo Hidalgo, por ejemplo? Machacado. Sí. ¿Qué tantas variantes han tenido? Bueno, hay de todo. Haldalgo, mondongo. ¡Mondongo! No, siempre me lo machacan. Yo digo, no hay problema, Dr. H. Dr. Perfectamente. Dr. H, vamos ahora a consulta. Señores, tenemos una psiquiatra. ¡Ay, mi madre! Señor, vamos a ver cómo va a salir esto. Yo tengo miedo de hablar porque aquí le van a ver las interioridades. No, y vamos a salir con recetas y de todo. Fácil, No, pero fácil. vamos a... Estamos un poco preocupados y por eso te quisimos invitar para hablar un poquito sobre ansiedad y para hablar un poquito sobre el estrés laboral. ¿Qué pasa? En República Dominicana y también en los países latinos, la gente se empuja mucho para lograr objetivos, lograr cosas. Quiere parecerse, quiere lograr. Los emprendedores llevan unos niveles de estrés porque sus emprendimientos lo exige y lo quiere así. Y llegamos a toparnos con este efecto del estrés. También eso nos puede provocar otras cosas, y quizá con cosas que vienen de atrás, como ansiedad y algunos otros trastornos que tú podrías... Insomnio, no descansa, no come. Eso provoca una cantidad de cosas, pero también, no solamente eso, sino también vemos el ambiente laboral de una empresa por la forma de trabajar. Imaginémonos una industria o un área donde haya muchas personas. Sí, Manufactura, los procesos, la forma de trabajar. También quizás está muy enfocada a la productividad y no necesariamente a la persona. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el estrés que provoca todo eso. Pero antes de eso, antes de todo eso, como estábamos haciendo como una cosita, antes de eso vamos a ver quién es la doctora Hidalgo. La doctora Hidalgo nace en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. No, mira, yo soy intesiana, yo estudié medicina en INTEC y después de ahí hice mis exámenes, que son el United States Medical Licensing Exam, para poder irme a Estados Unidos a hacer mi especialidad, que fue psiquiatría. En eso fueron unos cuantos años, pero yo empecé mi especialidad en el 2008. Me gradué de psiquiatría en el 2012 y en el 2013 me gradué de geriatría psiquiátrica porque hice una subespecialidad. Geriatría psiquiátrica, ok. Sí, y entonces desde ahí... O sea, tú trabajas con los adultos mayores. Es parte de mi En ese especialidad. En ese momento yo trabajaba mucho con los adultos mayores. Ahora realmente no trabajo tanto con los adultos mayores, pero trabajo más con personas adultas. Normalmente son los muchachos que están, vamos a decir, en las universidades, Sí. Personas entre 30, 55 años, y también como tengo un interés en salud mental de la mujer, también me envuelvo mucho con eso. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te llamó la atención de la salud mental? O sea, porque tú haces
medicina, como cualquier médico, y ahí entonces me imagino que al final, no sé si al mediado, si sabías desde el inicio que querías ser psiquiatra, pero en algún momento, o sea, ¿qué te llamó la atención entender la conducta humana? Bueno, tú sabes lo que sucede. A mí siempre me gustó mucho el cerebro y la mente. Yo siempre pensé que yo iba a ser neuróloga. Toda una vida yo dije, ¿era neurología o neurocirugía? ¿Cuál es la diferencia entre el psiquiatra y el neurólogo? El neurólogo trata enfermedades del cerebro que normalmente son las personas que lidian, si tienen dolores de cabeza, si tienen, por ejemplo, stroke o accidentes cerebrovasculares y otros tipos de desórdenes. Los desórdenes mentales son más que nada como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia. Más conductuales. En Estados Unidos hay una especialidad que se llama neuropsiquiatría, en donde ellos van más en la relación entre neurología y psiquiatría, que es una de las cosas que a mí más me gusta, pero no hay tantos programas de eso ya hoy en día. Y cuando yo estudié, lo que a mí siempre me atrajo de la psiquiatría es la conducta humana, porque una persona piensa de una forma o hace algo. Y también yo tuve la suerte de trabajar con un profesor, el doctor Vicente Liz Linares, que fue la persona que me inspiró, y él me decía, no, mira, vamos al Moscoso Puello, ven a enseñarte cómo es. Y realmente yo dije, no, mira, esto es mucho mejor que lo que yo quería hacer de neurología, porque me gustaba más la conducta humana que los trastornos neurológicos, aunque igual, te digo, igual me encantan. Y entonces, a partir de ahí, después que yo terminé la escuela de medicina, mientras estaba estudiando para los exámenes, pues entonces yo iba de voluntaria al Moscoso Puello y ahí fui aprendiendo también. Te empapaste y te involucraste en exactamente, todo el tema. Y siempre me encantó, o sea, todavía hasta el sol de hoy. Y hoy en día, lo que yo te diría que es lo que más me gusta de lo que yo hago, es la relación que yo tengo con los pacientes que son con los que trabajo. Los pacientes con los que yo trabajo no tienen esa relación con otro médico. No tienen también un producto del sistema de salud de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, la medicina primaria, esos médicos no tienen tantísimo tiempo para hablar con los pacientes. Es muy masivo, ¿no? Sí, es mucho, pero las cosas que normalmente los pacientes me dicen, no se la dicen a otra persona y muchas veces ni siquiera a su propio familiar o a las personas que ellos más confían. Entonces, yo me siento que eso es muy, muy especial y me siento que es un privilegio que una persona me diga, yo confío en ti para decirte esto. Exactamente. O confío en ti para que tú me prescribas medicamentos para jugar con químicos en mi cerebro. Oye, sonó profundo. Tienes razón. Y nunca lo habíamos visto así, pero es realmente lo que tú estás haciendo. Jugar con químicos en mi torre de control. Definitivamente. Y mira cómo tú quizás con una conversación, con tu experiencia o con tu empatía, puedes lograr eso, de que un paciente pueda confiar en ti. Sí. Entonces, te fuiste a Estados Unidos a hacer tu especialidad. Ahí duraste unos años, ya le explicaste cómo. Entonces, ahora mismo, ya tenemos a nivel de currículum, estamos bien. Pero yo no he hecho mención de la Universidad de Virginia, donde fue que yo estudié. Vamos arriba. Que se me olvidó. Yo mencioné Intec y mi otra gente me van a decir, me dejaste afuera. No, en la Universidad de Virginia fue que yo estudié. Y a partir de ahí, entonces, me mudé a Las Vegas por unos años, en donde yo trabajé en un hospital. Y después, desde el 2015 hasta ahora, estoy haciendo solamente lo que allá le dicen outpatient, que es en clínica ambulatoria. En Las Vegas trabajaste dentro del hospital. Dentro de un hospital. En consulta siempre. No en consulta, sino tratando pacientes que estaban hospitalizados. ¿Tú no haces cirugía? No. Ok. Pero gracias sí a existen Dios. psiquiatras que hacen cirugía. No en el sentido que tal vez estás pensando de abrir el cerebro y eso, pero hay muchos psiquiatras que hacen procedimientos. Por ejemplo, la estimulación transmagnética que se utiliza para el tratamiento de la depresión y se está utilizando más para el trastorno obsesivo compulsivo, muchas veces son psiquiatras que hacen eso. La terapia electroconvulsiva, usualmente son psiquiatras que lo hacen. Y hay mucha colaboración entre los neurocirujanos también, las personas que hacen neurofisiología y eso. Recientemente, un caso cercano con un adulto mayor, precisamente, se conecta todo esto con esto que recientemente pasó a alguien cercano a mí. Un señor, cerca ya pasado los 80 años, va a consulta porque le cambian algunas cosas en la parte fisiológica, de repente algo de incontinencia y demás. Y cuando chequean, encuentran un tal vez no tan pequeño, tumor en la parte frontal del cerebro, no sé si está bien dicho.
El tema es que cuando le hacen la cirugía, esto fue en Estados Unidos, y le extirpan ese cuerpo extraño, usted tampoco si se dice así, me causó mucha curiosidad que los médicos le dijeron a la familia, a partir de ahora, él va a cambiar, él va a ser menos irritable. Y, o sea, él cambiaba su personalidad, o no su personalidad, pero tal vez reacciones y cómo se estaba comportando en la dinámica familiar por los últimos 15 años, él iba a cambiar por esa cirugía. De esto hace como 3, 4 semanas, y la verdad que sí. Y me causa como, ¿qué tan curioso es esto? Que te hacen una cirugía, te sacan ese tumorcito que tú tenías ahí, que era totalmente benigno, gracias a Dios, y de repente es como que es otra persona, que más calmado, menos irritable, aparte de que los temas fisiológicos también se corrigieron. Mira, te lo voy a poner hasta más simple todavía. Sobre todo en las personas mayores, una deficiencia de la vitamina B12 pareciera como si fuera un cuadro de depresión. Fácil. Una deficiencia de B12. De B12. Bueno. Se comporta Exactamente, como una depresión. O sea, yo he tenido pacientes que me lo refieren porque dicen, bueno, mira, esta persona está deprimida o no tiene energía, está durmiendo todo el tiempo, no sabemos qué es lo que está pasando. Y cuando yo le mando a hacer los laboratorios y empiezo a investigar, por eso es que es importante que el psiquiatra sepa de medicina. Y tú te das cuenta que no es sencillamente, bueno, te voy a dar un antidepresivo y se acabó, sino es investigar de dónde que viene esto y buscar la forma de entender cuál es el cuadro patológico para implementar el tratamiento más adecuado. O sea, no prescribir a un suplemento, porque un suplemento de B12 te puede reversar un efecto depresivo. Por eso hay que tener mucho cuidado con jugar con químicos del cerebro. Vamos a hablar del estrés laboral. Ok, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es el estrés? Mira, yo siempre digo que el estrés es lo que sea que tú le quieras llamar, porque hay personas que le dicen estoy estresado, estoy hasta que arriba, estoy que no puedo más, pero al final lo que realmente la persona está hablando es de ese sentimiento en el que tú no das para mucho más, o como que tú estás caminando como si fuera una olla de presión, que cualquier cosita tú pita, o que te sientes abrumado, o que te sientes como que tienes muchas cosas. Y la razón por la que te lo pongo de forma tan abierta y en un sentido tan extenso es porque la sensación de estrés puede ser diferente para diferentes personas. Por ejemplo, hay personas que me dicen, bueno, mira, a mí me da con que me duele mucho la cabeza, o me siento como mareado, me siento que me falta el aire. Otra persona dice, oye, yo no me puedo concentrar, no puedo dormir, siento que me dicen algo ahora y se me olvida. No retienes. Entonces, por eso te lo pongo así de forma tan extensa y tan abierta, porque es que eso varía mucho de persona a persona. Y con eso te quiero hacer la distinción de que el estrés, o por ejemplo, vamos a decir la ansiedad o el miedo, eso es normal. Y esas emociones, yo siempre digo a los pacientes, eso es normal y yo no quiero que nunca se te quite porque es lo que nos ha mantenido vivos por años. Correcto. Entonces, el problema es cuando eso se vuelve un desorden. De la misma forma en la que la gente, por ejemplo, tiene la presión y uno mide la presión y dice, mira, tu presión está bien, no hay problema. Si sube mucho, ¿qué dicen? Bueno, tú tienes presión alta, tienes un desorden de la presión y tenemos que medicarlo para que baje. Para regularlo. Entonces, es la misma forma. Ok, eso es estrés. ¿Qué tan viejo es el estrés? Porque tal vez ahora escuchamos tanto la palabra, y puedo decir tal vez 40 años para acá, pero ¿es que no existía antes? ¿O es que, o sea, es una enfermedad nueva o siempre ha existido? No, mire, el estrés ha existido siempre. Los animales se estresan. Los animales se estresan, todos se estresan. O sea, fíjate, por ejemplo, hasta una planta, si no tiene suficiente agua o suficiente solo alimento, ¿qué le pasa a la planta? Se muere. Okay. Eso es una señal de estrés. O sea, cuando empiezan a ponerle las hojitas así marrones, eso es señal de estrés. El estrés siempre ha estado presente. Por eso digo que eso es normal, porque es lo que nos permite estar vivos. Si, por ejemplo, cada vez que tú tocas la estufa, está caliente y no te da y te quemas y no te da miedo tocarlo otra vez para evitar que te quemes otra vez, pues entonces, o sea, no vamos a sobrevivir como especie. De forma tal que el estrés siempre ha estado ahí. El problema está cuando el estrés es de una forma crónica y es de una forma en la que no hay como que no se apaga. Porque, por ejemplo, si viene un león y te empieza a caer atrás, lo normal es que tú... Una situación de estrés. Exactamente, una situación de estrés. Tú vas a salir corriendo, vas a empezar a sudar, y eso es lo normal. El problema sería que aún si el león está ahí, todavía tú sientes esa sensación de que el corazón te está latiendo muy rápido, que tienes ese miedo de que dónde está el león, a pesar de que no hay león.
a ese tipo de estrés, y sobre todo si es crónico, eso es lo que causa la enfermedad o causa un desorden de ansiedad, Entonces, un trastorno de ansiedad. Ahí viene la pregunta, ¿qué causa el estrés? ¿Cuáles son las enfermedades o trastornos que la causan? Bueno, ¿qué causa? O sea, las consecuencias. Bueno, por un lado, tú tienes un componente genético, porque hay familias, hay personas que tienen... ¿Hay componente genético? Sí, hay personas que, por ejemplo, mira, por ejemplo, si tú creces en una familia donde te dicen todo el tiempo, mira, ten cuidado aquí, mira, no hable con esa persona, ¿cuál es el comportamiento que tú vas a aprender? De que hay que tener miedo. Eso es por un lado. Okay. Pero si, por ejemplo, digamos, tú tienes un abuelo, tu mamá tiene problemas de ansiedad, es probable que también tú tengas un componente genético, como comparten el pool genético, de que tengas tal vez un trastorno de ansiedad. Un poquito de estrés es bueno en el cerebro. Como te digo, el miedo, un poquito, eso es excelente, eso nos ayuda, eso es bueno. Eso inclusive, cuando las personas pasan por situaciones difíciles que son estresantes, tú aprendes más de ti mismo. Tú inclusive terminas siendo un poco más optimista, tienes mejores formas y mejores herramientas para lidiar con el estrés en un futuro. El problema está que cuando, digamos, por ejemplo, lo que estamos hablando del estrés laboral, tú estás en un trabajo en donde tú empiezas a trabajar a las 5 de la mañana, tú sales del trabajo a las 8 de la noche y, digamos, el único break que tú tienes es de 12:30 a 1 para comer y después el resto del tiempo tú estás todavía, tú sabes, ahí. Por más que tú tengas herramientas, por más que tú quieras ser optimista y ser, no, yo soy una persona positiva, la cantidad de tiempo que estás trabajando no es sostenible. Y sobre todo si en un trabajo de estrés alto. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector de salud tienen un alto estrés. Tienen claro, alto estrés. Lo que trabajan en Wall Street. Exactamente. Y si tú lo piensas, en las sociedades que son capitalistas, como la de nosotros, siempre hay una competencia, siempre hay, por ejemplo, vamos a decir ventas. Ventas es un buen ejemplo, en donde, sobre todo si tú trabajas por comisión, siempre tú tienes ese numerito ahí que tú dices, bueno, tengo que hacer tanto. Exactamente. Y no solamente es que tú dices, bueno, que quiero llegar a vender esta cantidad, sino las consecuencias de no lograrlo, donde tú dices, bueno, ya no puedo mantener a mi familia. Claro, o puedo perder o puedo perder. Exactamente. O sea, es mucho. O sea, si tú lo piensas, tal vez al principio en una forma muy sencilla no suena como que es mucho, pero cuando tú piensas las consecuencias de que algo no te salga como tú lo quieres en el campo laboral, eso crea un estrés y puede crear un estrés crónico en el que ya la gente no pueda apagar ese switch y entonces tú estás todo el tiempo, o sea, con una tensión. Entonces es eso. ¿Y a dónde me puede llevar el estrés? Exacto. ¿Cómo sé que estoy estresado? ¿Cómo sé y cuáles son los trastornos? O sea, me puede llegar a... Bueno, por un lado están los problemas del corazón, problemas de diabetes. Porque yo lo que sé con el estrés, se activan hormonas que son lo que precisamente le decimos hormonas del estrés. Ajá. Y entonces... Pero diabetes. Sí, diabetes. Sigue hablando, doctor. Problema de diabetes. La doctora es ella. Sí, porque la verdad que... Mira, problema de diabetes, presión alta, problemas del corazón, personas que tienen problemas crónicos del dolor de cabeza, problemas estomacales. No sé si en algún momento han estado en la situación o conocen a alguien que, por ejemplo, en un momento de nervios, o vomitan o le duele el estómago y eso es producto del estrés, porque el estrés no es solamente tú decir, mira, me siento estresado, sino que tu cuerpo te dice cuando algo no está bien. Hay personas que no saben que están estresadas. Ciertamente. Y le provoca cosas, dolor en el estómago, gastritis, dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración y demás, pero por ejemplo, en el caso de la gastritis, no, yo sufro el estómago. Y el pobre estómago le echa toda la culpa. Pero... No, y tú puedes decir, sí, tú sufres del estómago, es verdad. Pero tu estómago está estresado. Hay que definir cuál es el problema del estómago. Claro. Porque normalmente tú dices, bueno, yo voy a ir al gastroenterólogo. El gastroenterólogo te hace evaluaciones, te manda a hacer un tratamiento para ver si eso te ayuda. Y muchas veces los gastroenterólogos tienen esta conversación donde dicen, bueno, mira, hemos hecho este tratamiento y yo no veo qué otra cosa pueda hacer, pero tenemos que investigar qué es lo que está haciendo que esto no se mejore. Y como el sistema digestivo está tan atado a la mente y está tan atado a tu estado anímico. ¿Es cierto que el sistema digestivo es el segundo cerebro? No sé si sería el segundo. Eso. Yo también lo he escuchado. No sé si sería el segundo, pero de que están completamente compaginados y muy conectados, es cierto. Inclusive hay una, creo que fue el año pasado o el año anterior, en donde en una conferencia sobre trastornos inflamatorios del cerebro estaban evaluando
cómo algunos de los químicos que se generan en el sistema digestivo, producto de las bacterias, cómo esos químicos llegan hasta el cerebro y cómo eso puede afectar el comportamiento de las ratas. O sea, una cuestión que tú dices... Que no parecería que están exactamente, pero o sea, es fascinante. Tú mencionaste hormonas que se desencadenan a través del estrés. No sé si el cortisol es una hormona, sí. pero el cortisol es uno de los villanos favoritos del estrés. Siempre se menciona, hay gente que le echan la culpa al cortisol de situaciones de peso corporal, situaciones de la piel también, ¿no? Ah, pero mira, no hablamos de eso, de sobrepeso también, producto de estrés. Sí, y la piel. Muchas de las personas que tienen problemas de ansiedad y de estrés le pica mucho la piel o le molesta. Y lo del peso. Hay muchas personas que sencillamente, por ejemplo, tal vez dicen, bueno, mire, que yo no me siento que quiero comer y tú ves que pierden peso, pero hay muchas personas que el nivel de estrés genera todas estas hormonas que no le permiten perder peso. Y son las personas que dicen, bueno, mira, yo casi no como o estoy comiendo sano y aún así no puedo perder peso. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo tú entiendes cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las alertas que tú entiendes que una persona debe tener? Dice, espérate. Me estoy estresando demasiado. Debo consultar. Debo consultarme, debo controlarme. Yo te diría que primero poniendo atención a qué es lo que ha cambiado en el cuerpo. Como digo, muchas veces las personas sienten la ansiedad y el estrés en el cuerpo, sea como estábamos hablando de la dermatitis o del estómago, los dolores de cabeza. Si vamos a tomar el ejemplo de los dolores de cabeza. Si tú ves que a ti te dan dolores de cabeza todos los días y esos dolores de cabeza empiezan más o menos a las 7:30 de la mañana cuando tú estés cruzando la puerta del trabajo. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? No es coincidencia. O sea, ahí hay algo. Muchas de las cosas que yo le pregunto a los pacientes... No es falta de café. No es falta de café. No. Yo le pregunto a los pacientes cómo se sienten los días que no están trabajando, por ejemplo. Porque muchas veces... Qué pregunta, sí, muchas veces ¿Cómo se hacen los días que no están trabajando? Exactamente, porque muchas veces te dicen, bueno, mira, yo los días que no trabajo son los días en los que yo puedo dormir bien, son los días en los que yo puedo salir al parque, que tengo ganas de hacer algo. O muchas veces me dicen, mira, esos días yo me la paso en la cama porque estoy exhausto, que no aguanto más. Y es por el estrés de toda una semana, en donde ya, como decimos, goteamos. Yo pienso, en República Dominicana, digo, yo no sé si es una percepción mía, ojalá esté equivocado, pero yo pienso como que la gente no piensa en el psiquiatra. No. No piensa en el psiquiatra, y el que piensa en el psiquiatra o el que lo manda a psiquiatra se asusta. Oye, de hecho, va luego muchas veces de una intervención familiar donde ya tú te sientes reúnanse con él y pasan primero quizás por el psicólogo y el psicólogo dice, no, espérate, esto no es conmigo. Refiere. Ya él necesita medicamentos. Entonces la gente se asusta. O sea, eso ha cambiado, eso sigue. ¿Cómo ve el mercado al psiquiatra? Sí, mira, ¿cómo ve la gente al psiquiatra? Oye, ha mejorado. Créelo o no, pero ha mejorado. Ha mejorado. Mira, el estigma con los problemas de salud mental están en todos los lados. Porque te digo, aún en Estados Unidos. ¿Igual lo vives? Igualito. Las personas inclusive, yo siempre le digo a las personas que salud mental es salud. De la misma forma que tú dices, bueno, mira, yo tengo que tomarme la pastilla para la presión. Si pensáramos de los trastornos de salud mental como enfermedades, como lo que son, de la misma forma que vemos la diabetes, hipotiroidismo y todo eso, las personas pensaran diferente en eso. Pero una de las situaciones que a mí me pasa mucho con los pacientes, me dicen, no, mira, yo quiero parar el medicamento. Dice, ¿y por qué? Bueno, porque yo no quiero tomar un antidepresivo toda una vida, o sea, no quiero tomar este medicamento toda una vida. No quiero depender. No quiero depender de los medicamentos, exactamente. Y yo, ok. Eso es bueno, cuando la gente puede tener esa capacidad de decir, no quiero depender. No, yo creo que eso siempre es bueno, y eso yo diría con todos los medicamentos. O sea, con cualquier tratamiento que a ti te ponga un médico, siempre es bueno hablarlo y entender por qué el médico está recomendando lo que está recomendando. No necesariamente por salud mental, cualquier cosa. No, cualquier cosa. Y de la misma forma que yo le digo a las personas, bueno, mira, si tú vas a un cardiólogo y el cardiólogo te dice, bueno, mira, tú tienes que tomar esto y lo otro, siéntense con el cardiólogo y digo, ok, ¿para qué es este medicamento? ¿Para qué es este? ¿Qué cosas yo puedo hacer? La gente no pregunta eso. Muy raro. Lo que pasa es que la medicina en República Dominicana es muy paternalista. Paternalista. Aquí las personas van al médico y el médico te dice, mira, tú te tomas esto. Y ciegamente, sin cuestionar. Pero la exactamente. Gente va y la gente se como siente que mal. Eso es santa palabra. No fue Dios. Exactamente. Pero también la gente se siente mal cuestionando. Porque yo médico, he tenido la experiencia. El médico se siente mal que lo cuestionen.
Eso es parte, pero también las personas se sienten mal Yo te lo voy a preguntando. preguntar a ti. ¿Tú te sentirías mal si yo te cuestiono? No, para nada. Porque es que, oye, la forma de ver mía es que si mientras más tú entiendas lo que yo estoy pensando y cuál es mi meta, es más fácil para ti seguir el tratamiento. Si tú no entiendes por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, tú no vas a hacer nada. Claro. Tú vas a decir, bueno, ¿cuál es el punto de esto? De la misma forma no que... está comprometido, involucrado Exactamente. con el objetivo que tú persigues como de la doctor. misma Ok, forma que bien. si yo no entiendo tu experiencia, yo no puedo ser efectiva. Pero mira, excelente punto de vista. Definitivamente. La Tiene que idea es sacarle tener la la información suficiente. suficiente. Eso. Exactamente. Y así la cosa, no, y te voy a decir una cosa, o sea, ¿cómo fue la frase de ahorita? De tener la confianza de... Para jugar con los claro. químicos. ¿Me entiendes? Volviendo al tema del estrés laboral, imaginémonos que estamos en una oficina y Eric es nuestro jefe. Y es un jefe muy exigente. Y es muy enfocado al tema de los resultados. Y no solamente eso, sino también goza de una actitud fuerte, es muy normal. Lo tiene que ser porque maneja un equipo enorme de gente y tiene una gran responsabilidad. Y solamente su presencia genera estrés. Pero también cada jefe de equipo de cada uno de los departamentos se gana el estrés del jefe, pero también tiene sus responsabilidades y las responsabilidades del equipo. Y se genera otro estrés. Y ese ambiente laboral estresado, de empuje, de push, de no respirar, solamente enfocado en los resultados o en la satisfacción del jefe, genera ese ambiente. Te pinto te hago este dibujo porque yo siento como que la gente ha normalizado el ambiente de voy para adelante, tú tienes que darle, no te preocupes, vamos, el que sale a las 5 de la tarde no está trabajando, tenemos que salir tarde, tenemos que llegar temprano, el que se faja y da los números y la cosa, ese es el hombre, o sea, esa competencia extrema, Sí, exacto, sí. y ese ambiente de que el que está dando la milla extra, ese es el hombre o la mujer. Entonces, y eso es lo que nos lleva a situaciones de estrés donde vienen esas cosas. Entonces, te pinto todo este escenario porque quizás mucha gente se pudiese estar sintiendo identificada y no lo sabe y siente que ese sentido de competencia es lo normal. Es lo normal. Entonces, doctora, cuando usted le llega este tipo de pacientes con ya situaciones donde ya el estrés toca la ansiedad y ya tiene que ser tratable y diagnosticable en su momento. Ahí quiero preguntarle, vamos a hablar un poquito de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué la genera? ¿Y por qué el estrés genera ansiedad? Como te decía anteriormente, la ansiedad es lo que sea como tú quieras llamarle, pero el trastorno de ansiedad es cuando esa emoción o esa sensación que es normal en tu cuerpo, como es el miedo o el estrés, se presenta de forma crónica y entonces afecta tu vida, afecta tu funcionamiento. Y te lo pongo en el de afecta tu funcionamiento porque estamos hablando de que puedes que tú no estás comiendo o estás comiendo de más, no estás durmiendo, te sientes cansado todo el tiempo, no puedes concentrarte, se te olvidan las cosas, te sientes una tensión muscular todo el tiempo, o por ejemplo las manifestaciones físicas como mareo, dolores de cabeza, los problemas estomacales, todo ese tipo de cosas. Y cuando las personas están a ese nivel en donde estos síntomas afectan su vida, ahí es donde se vuelve una enfermedad. Ahí es un trastorno de ansiedad. La ansiedad es lo superlativo del estrés. O sea, un estrés sostenido te lleva a lo que se llama un estado de ansiedad, a un trastorno de ansiedad. Un trastorno de Recuerda ansiedad. que ella decía que un poquito de estrés es bueno, es saludable. Ahora, el estrés sostenido se puede volver ansiedad. Dicen tengo ataque de ansiedad. He oído gente que dice eso. Sí. Los ataques de ansiedad asustan bastante. Okay, ¿qué es la ansiedad? Vamos a ver. Bueno, el ataque de ansiedad es cuando tú tienes un episodio súbito de miedo. Pero te estoy hablando, no es de un miedo de que tengo miedo de que esa puerta esté cerrada. Es que se siente como si te está dando un ataque al corazón en el momento. Irracional. ¿No? Y te duele, o sea, si tu cuerpo te está dando señales de que te duele el pecho, tú no puedes respirar,
¿qué es lo que tú vas a pensar? Me voy a morir. ¿Me voy a morir? Vamos a morir. Entonces, ese miedo de que me voy a morir, algo está pasando, genera todavía más ansiedad. Y todavía tú sientes esa presión y dices, porque yo siento que no puedo respirar, y tengo ese miedo, y como que se ahogan. Y, Eso lo genera el cerebro. sí. Hay una combinación de químicos ahí. Ujú. Bueno, yo no sé cómo... Hay si cosas tú- que lo detonan. o sea, quizá tú no puedes explicar, que no sea muy científico, Sí. qué ocurre. en ¿Qué es el lo que cerebro. pasa ¿Qué es lo que dentro? pasa en el cerebro? ¿Cuáles químicos se están rompiendo ahí? Bueno, ¿Qué es lo que se está ligando? Cuando estábamos hablando ahorita del león, de que si el león venía a perseguir a Eric, uno de los químicos que se van a liberar es norepinefrina o noradrenalina. Y la noradrenalina, Ok. ustedes han escuchado la expresión que dice, no, a esta persona lo que le gusta es la adrenalina Claro. y eso, es lo que hace que tú quieras salir corriendo, que tú sabes, tu corazón lata más rápido, empiezas a sudar, Es llega un más químico sangre a que los segrega el músculos. cerebro. Que crea el cerebro. Sí, Lo exactamente. crea. De forma muy, muy técnica, no solamente el cerebro, hay otras partes del cuerpo que lo... Ya, pero ya, ya ahí Está me voy bien, a otra cosa. Es otro episodio. Chévere. Pero sí, eso es otra cosa. Pero sí, pero básicamente, ¿Cómo así que lo coordina? sí, Ok. piénsalo de esta forma. Tú ves el león, el cerebro dice, estamos en un peligro, hay que salir de aquí corriendo. ¿Qué dice el cerebro? Bueno, tenemos que aumentar la capacidad de los músculos para recibir sangre para que puedan correr. Necesito cambiar el lente en el ojo para que pueda ver hacia dónde tiene que ir. Y necesito que el corazón lata más rápido para que empiece a bombear más sangre para poder salir corriendo de esta situación. Entonces, todo esto es normal. Yo estoy estresado. Yo también. Pero inclusive, ahora que tú mencionas eso, es un buen ejemplo. Ustedes no han estado en una situación en la que ustedes sienten, como tú dices, Dios mío, pero qué estrés se siente aquí. Que tú lo sientes como En el ambiente. en el ambiente, o tú lo sientes como una tensión con otra persona. Con frecuencia. Y tú Pero es lo que te sientes. acabo de describir. Sí, exactamente. Y tú lo sientes y tú dices, pero yo no me siento estresado, o sea, yo estaba bien hasta hace 30 segundos. ¿Y qué pasó? A eso es lo que me refiero, de que tu cuerpo, tu cerebro percibe un peligro y responde a ese peligro. El problema está cuando tu cerebro le dice a tu cuerpo, tú tienes que responder a este peligro cuando no hay peligro. Que es parte, por ejemplo, del trastorno postraumático. Muchas personas en trabajos que son muy estresantes, o por ejemplo con jefes, vamos a decir, que son abusivos, vamos a decir, en donde tú nada más de ver al jefe, te empiezas a temblar o te dan pesadillas Eso de es muy hablar. normal, eso pasa mucho. Exactamente, pero eso no es normal en el sentido de No que es es- una no es- enfermedad. Es común. Es común, pero no perdón. es normal. Pero no, No es es normal, normal. Gracias, exactamente. gracias por la corrección. Exactamente. Entonces, es una enfermedad. Y entonces, cuando tú estás hablando ahorita de que nosotros lo normalizamos, es porque también tenemos que pensar en el contexto cultural. O sea, aquí no solamente estamos hablando de que el estrés viene de 8 de la mañana a 5 de la tarde cuando estás en el trabajo, sino que tú tienes que coger un carro público, después que lo tapones, que después que tú llegas, a tu casa que no hay luz, que no hay agua, que Una no, o sea, situación con tu pareja. no solamente estamos hablando del que trabajo, pasa en el sino trabajo. que fuera del trabajo es muy difícil, o sea, es mucho estrés. Solamente estar en un tapón es un estrés. Definitivamente. ¿Usted le ha recomendado, Dr. H, a algún paciente, usted tiene que cambiar de trabajo? ¿Tú le has dicho eso? Sí. Sí. Porque yo le digo, no es sostenible. O tú tienes que mudarte. Sí lo he tenido que También. decir. Pero no es sostenible. Ahora, yo lo digo desde el privilegio de ser el médico, de decir tú tienes que hacer eso. Pero eso es del dicho al trecho. Bueno. Del dicho claro. al hecho hay mucho trecho porque es muy difícil. O sea, no cualquiera tiene la posibilidad de cambiar un trabajo. Bien, bien. ¿Entiendes? Pero también, si tú estás expuesto a una situación de trauma y el trauma es constante, por más que tratemos en terapia, con medicamentos, la exposición continua Tú al vas todo trauma. día de 8 a Exactamente, 5. o sea, eso Ya, no va a ya, cambiar. ya. Sería lo mismo que si, por ejemplo, estamos en un caso de violencia doméstica, Exacto. yo te voy a decir, tú tienes que dejar a esa mujer. Tienes que dejar a esa mujer porque te va a matar. ¿La ansiedad o el estrés se tratan con medicamentos? Sí. Se tratan. Parte del Lo tratamiento del trata medicamento. el psiquiatra. Sí, los medicamentos sí. Nosotros somos especialistas en desórdenes o trastornos de salud mental, de la misma forma que tú tienes médicos que estudiaron medicina general y se especializaron en el corazón y el ¿Cuál es la sistema diferencia? cardiovascular. Lo mismo. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre trastorno y desorden? No, lo uso de Es forma, es lo mismo. Ok, Una enfermedad. ok. O sea, vamos a definir que un trastorno o desorden es algo que está anormal. Que ¿sabes? sale Exactamente, fuera de lo que está fuera de lo normal, es una enfermedad. Ok. Una pregunta. Quizás vamos a meter un poquito sobre los temas de discriminación y usted que trabaja con pacientes que
que posiblemente no se valgan, puede ser que no se puedan valer a sí mismos, o su situación de estrés le provoque cosas que no, y se puedan ser hasta discriminados porque le provoca algún tipo de incapacidad, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, laboral, o incapacidad para caminar, o incapacidad de comer, o de socializar. Y vivimos en ambientes donde pudiesen ser discriminados. Eso ocurre, y ¿cómo ustedes manejan esa parte? Bueno, yo te diría que ocurre muchísimo, y ni siquiera estoy hablando a nivel de discapacidad física, sino que la mayor parte de las personas tienen miedo o aprensión de decirle a la gente de recursos humanos, decirle al jefe, mira, yo tengo problemas de la ansiedad. Okay. Mira, yo tengo problemas, yo tengo que irme al baño por 5 minutos para otra vez como volver en sí y sentirme bien. O mira, yo tengo problemas de depresión, yo no me pude parar de mi cama ayer y no pude ir a trabajar, sino que no, algo me cayó mal. Y es parte del estigma. Yo estoy oyendo ahora mismo. Tú lo dices a una gente y dices, eso es lo que era tuyo. O sea, aquí exactamente. Pudiesen minimizar. Y señores, no estamos riendo, pero eso no es así. No, pero es así. ¿Cómo fue que dijimos que no es normal? O sea, es común. Es común, pero no es normal. Disminuir, que tú tengas la valentía sí. de admitir, mira, tengo este problema, me pasa, tal vez no mucho, pero me pasa, y que entonces tú te atreves a admitirlo y vienen... Exactamente. Muchas veces que dicen, bueno, yo no le quiero decir nada a mi jefe porque entonces me van a decir, pues no podemos confiar en ti. Exacto, te coloca en una posición débil. Exactamente. Entonces, también que muchas personas toman ventaja de una situación así. Y entonces abusan aún más porque dicen, esta persona es débil, cuando no es debilidad. Vuelvo y repito, es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad. Y muchas personas no lo entienden de esa forma. Lo que sí ha sido bueno es que como resultado de la pandemia, como ha habido más problemas de ansiedad, más que nada, ansiedad y depresión han sido ansiedad número 1 durante la pandemia, la gente ha hablado más de eso porque ya no hay de otro, o sea, tenemos que hablarlo. Okay. O sea, ya no lo podemos esconder. No es un secreto. Ya no es un secreto. Entonces, cuando yo hablo con los pacientes, una de las cosas que yo hago es que yo trato de normalizar ciertas cosas. Yo creo que muchas veces las personas piensan que el tratamiento va a cambiar quiénes son ellos como personas. O, por ejemplo, tienen el miedo de que el tratamiento tiene que actuar siempre 100% y que todo va a estar completamente bien. Pero yo siempre le digo a los pacientes que esa no es la meta. La meta es que igual tú sientas ansiedad, igual sientas estrés, pero que no sea un trastorno de ansiedad. Lo que queremos es que tú puedas dormir mejor, que puedas comer mejor. Hacerlo funcional dentro de la condición. Porque es que somos seres humanos. Parte de la experiencia humana es tener emociones. Las emociones ayudan a tomar decisiones y nos guían en la vida. Si yo te quito toda la capacidad de percibir o de experimentar alguna emoción, tú no vas a poder sobrevivir como especie. No vas a ser un ser humano. No vas a ser un ser humano, ni lo vas a disfrutar nada. Y el instinto de conservación lo perderías también. Claro, claro. Hay películas que a mí, o sea, veo una película al cine, salgo y horas después estoy de, vean, cabrón, yo me siento así. Y fue la película. Puede pasar. Sí. A mí me pasa con música. Música. Hay música que te genera, que sí. te queda como apretado. Sí. No puedo ir. Sí. No puedo ir Omega, por ejemplo. O que me pasa mucho, y me lo confieso, o sea, personas. Hay personas que te detonan esa sensación. Que me detonan, sí. Son personas insistentes, atrevidas, tienen también una forma de ser, una mirada. Pueden detonar. Doctora, ¿cómo se previene el estrés laboral? Bueno, la razón por la que tú me ves así es porque es una respuesta complicada. Porque tiene que ver... Esa es la razón por la que la trajimos. Exacto. Señor, la trajimos desde Raleigh, North Carolina. Yes. Para este episodio nada más. Ciertamente. Así es. Mira, lo que pasa es que depende de muchas variables. Vamos a ver. Por un lado, tiene que ver con el contexto del trabajo. Y como te digo, en eso depende mucho de la flexibilidad que la persona tenga. Si tú no tienes la capacidad de poder dejar un trabajo en el que a ti se te abusa, tú sabes, se te violan tus derechos o es sumamente estresante, pues entonces lo que hay que ver qué se puede hacer en el trabajo que te pueda permitir sobrellevar la situación. Si es algo que eventualmente tú dices, bueno, mira, yo lo que podría hacer es tratar de manejar un poco la eficiencia,
para yo no tener que seguir trabajando 2 horas más cuando llegue a mi casa y ver cómo yo puedo trabajar solamente. Esa puede ser una... Exactamente. Dice, bueno, yo tengo que trabajar ciertas horas, voy a ver cómo lo manejo para poder ser un poco más eficiente, ver en dónde es que estoy perdiendo el tiempo. Hay muchos coaches que lo que trabajan en ese sentido. Y, por ejemplo, si es un problema del trabajo en sí, en el que el trabajo es sencillamente es una mala como... Genera un mal efecto. No efecto, sino como que no se compaginan bien, o sea, no fit, que no, Sí, de fit. no son compatibles. Exactamente, no son compatibles. Entonces, en ese caso ya eso es otra solución que uno tiene que buscar. De la misma forma que yo empecé a estudiar medicina con muchísimas personas que durante la escuela de medicina dijeron, oye, esto no es para mí. esto no es para mí. O sea, y no hicieron la primera clase de anatomía cuando dijeron, es que no, o sea, es que no, esto no es para mí, a mí no me gusta esto. Yo diría lo mismo de la ingeniería, porque a mí no me gusta. Entonces, ese tipo de cosas. La otra parte tiene que ver con el contexto dentro del ser humano. Nosotros tenemos que aprender a cambiar la forma en la que nosotros pensamos sobre la vida y de cómo manejamos el estrés. Yo sé que aquí siempre utilizamos la expresión de que, oye, no, que la vida no es fácil, pero la vida tampoco tiene que ser tan difícil. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede hacer para uno poder llevar una vida mejor. Y te estoy hablando del punto de vista básico de que, bueno, comer saludable, de que tú tienes que hacer ejercicios, de que controlar qué tanto estás bebiendo, utilizando marihuana, utilizando drogas, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Pero también pensar que salud es todo. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, mira, yo tengo que tomarme un día libre para yo recuperar energías, aunque Perencejito, Matilde te digan, mira, no, que hoy vamos a salir a andar la noche entera, qué sé yo. Oye, si tú lo que necesitas es descansar, aprende a decir que no y di que lo que tú necesitas es descansar. Que de hecho, eso le iba a preguntar, la importancia del sueño. Háblame un poquito, porque yo sé que el sueño es muy importante. De hecho, mencionaste alimentación, ejercicio. Pero de hecho, veo que la gente no le da mucha importancia al sueño. No, porque... ¿Qué ocurre en el sueño? ¿Y por qué es tan importante? Y te puede ayudar dormir bien, descansar, repararte. Te puede ayudar al estrés. Mira, el cerebro necesita descanso. Necesita un tiempo en el que el cerebro no puede estar atento al mundo exterior, manteniendo el cuerpo funcionando y encima recuperarse a sí mismo. Uno de los momentos en los que nosotros cementamos memorias es durante el sueño. ¿Cómo es uno de los momentos? En los que uno cementa memoria. Cementa memoria. La fija. La fija. Tu cerebro hace un proceso en el que va fijando memoria durante el sueño y tú necesitas dormir para eso. Y si tú no duermes... Y te estoy hablando de la calidad del sueño, no solamente que me voy a beber 10 cervezas y me voy a dormir. Eso no es sueño. Es otra cosa. Es otra cosa. Eso tiene otro nombre. Es otra cosa. Tiene otro nombre. Sí, pero el punto es darle la oportunidad a tu sueño, a tu cuerpo para que descanse y para tu cerebro para que descanse. Uno dice descanso, pero ¿qué ocurre, así simple, qué ocurre en el sueño cuando la gente duerme? ¿Hay una reparación? Sí. El cuerpo se repara. En tu cuerpo todo enlentece. Por eso es que muchas veces dicen... Todo enlentece. Sí, por eso es que dicen muchas veces no comas algo muy pesado antes en la noche. Sí, antes de acostarte porque la digestión enlentece. Tu respiración enlentece, tu presión baja. ¿Y qué ocurre exactamente en el cerebro cuando Ese es el momento en el que el cerebro está lidiando con memorias. Uno de los procesos que sucede es eso, lo de la memoria. Otra de las cosas que sucede es que el cerebro dice, bueno, mira, vamos a pasar revisión de qué es lo que está aquí, vamos a limpiar esta área de aquí. Y te lo pongo de una forma muy bruta. Sí, por ejemplo, o sea, porque tú sabes que el cerebro está constantemente limpiando y tu cuerpo identifica qué células tienen que morirse, qué células tienen que reproducirse. O sea, todo ese tipo de proceso también sucede en el cerebro. El cerebro no se apaga, o sea, nunca. Nunca. Sigue generando... Nunca. Inclusive, el cerebro tiene la capacidad para poner atención a cosas específicas. O sea, puede que tú estés parada en la Núñez de Cáceres y a pesar de que haya muchos carros pasando, tú puedes poner atención a lo que alguien te está diciendo. Porque tu cerebro tiene la capacidad de discernir, bueno, mira, si tengo que estar atento a todo esto está pasando, pero realmente lo que necesita mi atención es esto. Yo he escuchado casos de personas que ante altos niveles de estrés, tal vez ataques de ansiedad o tal vez un tiempo largo de poco descanso,
de muchas situaciones acumuladas, en algún momento se apagan. Oh, sí. Ha pasado. Persona, caso que conozco, llegando a su casa, estacionándose, se apagó, cayó frente Blackout. al guía. Ajá. Sí. Eso es él me lo explicaba, que para él eso fue su cuerpo defendiéndose, como el cuerpo dijo, no, ya no aguantamos más, Sí. y se apagó. ¿Ese es Eso. así? Yo creo que sí, yo creo que sí. Te digo porque en parte por experiencia propia, cuando yo empecé la residencia, tú sabes que los médicos, una de las cosas que no hacen es dormir muy bien. Es cierto. Los médicos no duermen. Yo recuerdo que una vez mi mamá y mi papá me visitaron y yo me dormí comiendo. O sea, te estoy Epa. hablando que yo estaba comiendo y caí. Y obviamente mi mamá estaba súper preocupada, porque yo dije, ¿qué pasó? No, todo está bien. Y yo dije, pero es que yo trabajo 100 horas a la semana. No, como ya lo dice, No, ligero. 100 horas a la semana. No, quizá otro médico que no esté viendo ahora mismo dice, no, claro, pero 100 horas. eso no es nada. No, es que mira, los que son médicos y han pasado por residencia, lo de aquí, lo de allá, lo de todo. Eso es todo normal. eso es normal. Pero mira, ahora, para terminar el tema de cómo prevenir el estrés laboral, hablamos ahí de la alimentación, hablamos del sueño, hablamos del ejercicio. Pero del punto de vista de una psiquiatra, y en este caso tu punto de vista, ¿tú entiendes que los directivos de una empresa, los líderes de una empresa, tienen algún tipo de responsabilidad con la salud mental de sus empleados? Claro que sí. De la misma forma que es un beneficio tú tener seguro de salud para que tú puedas trabajar y producirle. Si tú quieres producir y tú quieres que tus empleados estén bien, en todo el sentido de la palabra, tenemos que hablar también de salud mental. No, eso no hay otra forma. Hoy día se habla mucho del famoso salario emocional. Y yo creo que tiene que ver con eso, con ese clima de la organización, donde tú dices, bueno, mira, tal vez aquí yo gano menos, pero me siento bien, en un ambiente Exactamente. amigable. No sé si se podría trabajar menos horas, no sé, pero tal vez hay elementos Sí. que no se ven traducidos en dinero, pero que hacen que una persona se quede en un lugar en vez de mudarse a otra compañía. O no solamente eso, sino Exactamente. también que puede tener más tiempo, de poder dedicarle, tener un poco más de Correcto. equilibrio, de hacer ejercicio, familia, dedicarle a la hobby. familia, a los hijos, algún hobby. Y quizá eso pasa mucho. Yo creo que tal vez, como todavía quedan muchos directivos grandes, como tú perfectamente lo mencionas, en diferentes empresas de todos los sectores, que han ido heredando ese estilo de gerencia de la era industrial. Todavía nos queda mucho cambio por hacer. Definitivamente. Y yo creo que sí, ya todavía en mandos medios podemos decir que se puede ver el cambio, pero dueños de empresas todavía, al menos en República Dominicana, todavía conservan ese estilo, lo que aquí le llamamos la macana, ¿no? Sí. Ese estilo Sí. donde tú trabajas amenazado de perder tu trabajo todos los días. Entonces, eso te hace tolerar algunas cosas que en situaciones normales tú no Lo que tolerarías. pasa es que también, y aquí pienso en los KPI, el estilo de trabajo ahora en el área de negocios es muy por logro de objetivo Seguro. y es una carrera contra el tiempo. Entonces eso dispara ese tipo de cosas. Pero también eso también depende mucho de la información que uno reciba, de la educación, que uno se autoeduque, de escuchar este tipo de cosas, para no poder balancear su vida y balancear su estilo de vida. Trabajo, estudio, hogar, ejercicio, pareja, vacaciones, Todo, recreación, sí. recreación, dormir a las horas correspondientes. Sí. Y es eso, o sea, es tratar de llevar un equilibrio, que no todo es trabajo o que no todo también es, o todo lo contrario. No, diversión. Yo diría, O toda tal vez, diversión. doctora, tiene que ver lo que pasa es que mencionar autoestima es como más del psicólogo que del psiquiatra, ¿verdad? No. No necesariamente. Bueno, porque los psiquiatras también lo entrenan en terapia. Por ejemplo, Ok. yo hago terapia con mis pacientes. Ah, muy bien. Pero sí es parte. Una persona que tal vez necesita desarrollar más ese amor propio, esa autoestima, puede ser más posiblemente víctima de situaciones de estrés o Sí. lo metaboliza de manera distinta. Yo creo que sí. Y esa es la parte en donde yo creo también que algunos empleadores toman ventaja de esa situación, donde Ya, donde lo que tal usted vez... mencionaba del abusivo, ¿no? Exactamente, donde tal vez tú sientas, tú dices, bueno, mira, yo sé que yo no soy tan buena, como pudiendo ser excelente, pero digamos Sí. que eso tú piensas que tú no eres tan buena, te dice, bueno, mira, nada, y te dice, bueno, mira, yo te voy a ofrecer tanto.
Y dices, bueno, me están ofreciendo algo, cuando en realidad tú vales más de ahí. Seguro. Tú vales mucho más de ahí. Pero también no solamente en cuanto a la autoestima, de que uno mismo piensa y eso, sino que los empleadores también tienen, las corporaciones, las compañías, tienen un deber de ayudar a su empleado, de darle las herramientas para que su empleado esté bien y pueda producir lo que tú quieres que ellos produzcan para la compañía. Algunos programas, algunas compañías crean programas en donde tienen asistencia al empleado, en donde no te dan, no te dan una terapia así a largo plazo, pero te dicen, por ejemplo, mira, te van a salir 6 sesiones de terapia para que podamos hablar de algo que te esté estresando, o tienen, por ejemplo, una línea de teléfono donde tú puedes llamar solamente para quejarte, que es anónima. Si tú quieres decir, mira, el señor, qué sé yo, qué seguito, me tiene, o sea, no, tú sabes, o sea, permiten por lo menos el espacio para que el empleado pueda hablar sin miedo a que alguien pueda hacer algo en contra de ellos. Y yo he trabajado con una compañía en Raleigh, mucho antes de la pandemia, en donde el punto era hablar con las personas de recursos humanos sobre cómo podemos ayudar a las personas para que se sientan cómodas hablando con nosotros de los problemas que hay. Porque dicen, tenemos problemas, porque no queremos que una persona llegue al punto del burnout o diga sencillamente, mira, yo me voy, sin nosotros saber cuál es la situación. No recibo retroalimentación. Porque exactamente, no hay forma. No sé lo que está pasando. Se me van por miedo, o claro. baja el desempeño y no sé lo que está pasando. Esa línea esa línea de pensamiento que usted acaba de tomar es muy buena y la voy a aprovechar para llevarlo al próximo nivel. Hemos visto nosotros muchas imágenes de empresas, y el caso típico es el famoso Google, que tiene salones donde tú vas y juegas videojuegos, salones donde están los que juega billar, beanbags que tú te tiras ahí, pones una película y o tienes unos breaks. Área para orar, Ajá, de meditaciones, y todo eso. Y eso pues, uno los ve como cosas lejanas o no sé qué, pero el mundo de Disney, sí. Exacto. Ese tipo de elementos. Se menciona también semanas laborales reducidas. Eso está muy en el momento. Se está hablando mucho de eso. Países, empresas hablando de eso. Tal vez todo esto, para alguien del área industrial diría, mira, es que con eso yo lo que estoy bajando mi productividad, porque en vez de estar jugando PlayStation, que venga a sentarse a seguir trabajando. Pero ¿podría eso, en la realidad, tú disminuir las horas de trabajo, tú dar esa facilidad, esos ambientes de esparcimiento, pudiera aumentar la productividad? ¿Es verdad que puede aumentar la productividad? Yo creo que sí. ¿Entiendes que sí? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no creo que sea un size que le vaya a servir a todo el mundo. No todas las industrias pueden funcionar de la misma forma. Muy bien. Ese es el detalle. Pero de que sí es algo que puede cambiar la vida de tus empleados y que puede permitir que ellos sean más productivos, que se sientan más felices. Inclusive hay muchas personas, muchas compañías dicen, bueno, mira, yo voy a permitir que tú trabajes 4 días, 10 horas. Y entonces tienes un fin de semana largo siempre. Para mí, trabajar 10 horas seguidas, yo diría, no, eso sería imposible, aunque igual yo lo hago, pero sí, un saludo. Pero viéndolo así fríamente pero sonaría viéndolo mucho, así, ¿no? digo yo, no, pero eso es imposible. Sin embargo, hay muchas personas, yo tengo muchas amistades que lo que hacen es eso. Yo tengo muchas amigas que, por ejemplo, trabajan 4 días a la semana o 3 días a la semana, 12 horas. Y ellos dicen, ya con eso yo tengo. Okay. O trabajan, por ejemplo, los fines de semana en un hospital, o trabajan 7 días on, como dicen ellos, 7 días off, en donde tú estás 24 horas al día, 7 días. Y después tú tienes 7 días libres. Pero eso depende de la industria y depende del personal. Porque como te digo, yo no tengo ese interés de trabajar tanto así. Porque yo también tengo la idea de que para yo poder ayudar a otra persona, yo tengo que estar bien. Entonces, mi prioridad soy yo siempre. De forma tal que yo tengo que asegurarme que yo como. Yo si tengo hambre, cojo pique. Entonces yo sé que tengo que comer. Yo tengo que dormir bien. Yo sé que, yo hasta tengo una libreta de esa de colorear, porque a mí colorear me relaja. Y yo coloreo, o sea, cosas que para mí me ayuden y yo medito también. Necesitas una válvula porque te cargas de cada sesión con tus pacientes, o sea, algo te queda. Sí, pero eso, si tú lo piensas, eso es igual con todo el mundo, en todos los trabajos de ustedes. Sí. Eso es todo el mundo. Mi trabajo no es especial en ese sentido. Porque y hay trabajo mucho más estresante. Exactamente, o sea, es lo mismo. Yo diría, es buscar la forma
en la que yo puedo estar en la condición más óptima para ayudar a otra persona. En los aviones no te dicen ponle la máscara de oxígeno a la otra persona primero. Se me dice pónselo usted primero y después a la otra persona. Pregunta, doctora. ¿Cuándo una persona ya debe buscar ayuda? ¿Cuándo una persona debe de ir al psiquiatra? Mira, cuando ya está interfiriendo con tu vida. Léase, no estás durmiendo bien, no te puedes concentrar, te sientes achaques del cuerpo, como dicen, te sientes que todo el tiempo estás como con esa aprensión. Eso no se va a mejorar. Disculpa que me ría, lo que pasa es que yo sé que la gente siempre dice, no, eso se va a mejorar, yo lo que tengo todo que darle va a estar bien, yo tengo que darle tiempo, 3 años después, yo sé que esta vez sí va a mejorar. Entonces, y el hígado mal. Exactamente, entonces tengo problemas de presión, tengo todo este tipo de cosas, entonces no se mejora así. La mayor parte de los pacientes cuando vienen a verme a mí ya han probado todo esto, o sea, ya han tratado de meditar y normalmente no lo pueden hacer porque cuando tienes mucha ansiedad tu cerebro no para, está todavía funcionando y hasta funciona hasta más rápido que lo normal porque tú tienes mucha preocupación en la mente y salta una preocupación a otra. Yo te pregunto porque, perdón que le interrumpa, yo no sé si ustedes reciben ya cuando no hay nada que hacer o cuando hay poco que hacer o cuando hay que tomar decisiones muy grandes. Es que yo nunca lo pienso en ese sentido. Digo, no sé. No. Lo que pasa es que, la ansiedad tú la puedes tratar. Y es verdad, o sea, el problema de tratar la ansiedad es que los antidepresivos, que es el tratamiento por excelencia, toman mucho tiempo para empezar a funcionar. Tú empiezas a tomar un medicamento, un antidepresivo hoy, mañana no te vas a sentir mejor. Yo no sabía ni eso. La semana que viene, ni tal vez en 2 semanas. ¿De o sea, verdad? En teoría hay que darle 4 o 6 semanas a un antidepresivo ¿Cómo para sabía ti. eso? Sí, 4 o 6 semanas. 4 o 6 semanas. Poniendo químicos en tu cerebro. Exactamente. Entonces, asumiendo que tú lo puedes tolerar el tratamiento, porque si, por ejemplo, tú lo toleras no lo toleras, entonces tenemos que cambiar. Y entonces tenemos que empezar con otro. Muchas personas a veces toman un antidepresivo, allá se da mucho que, por ejemplo, ven al médico primario inicialmente y empiezan un tratamiento, 6 meses después dicen, bueno, el tratamiento no me funciona. Bueno, pero es que nunca se te subió la dosis, nunca se hizo nada, sino que empezaron un tratamiento y ya, se quedó ahí. No se monitoreó. Entonces, ahí yo tengo mucho más que hacer. Yo tampoco duro tanto para cambiar los medicamentos. Por ejemplo, si yo no veo algo que está cambiando, moviendo, 3ª, 4ª semana como mucho, tengo que mover porque es que yo sé que me va a tomar mucho tiempo. Ya. Y así como tengo muchos pacientes que me dicen, sobre todo mujeres embarazadas, que me dicen, no, es que yo no quiero tomar nada mientras estoy embarazada, yo quiero estar libre de químicos y todo eso. Y yo digo, ok, entiendo, pero esa ansiedad y esa depresión va a hacer que tu niño tenga mayor riesgo de nacer con bajo peso y mayor problema. Entonces le digo, y encima de eso me va a tomar 4 o 6 semanas ponerte en un tratamiento. Entonces le digo, yo tenemos que... Exactamente, más tiempo todavía. Entonces yo te diría que eso es lo que yo hago más que nada con los pacientes, es darle como si fuera una dosis de realidad, en donde le digo, mira, esto no va a ser una cuestión que va a ser 100%, porque igual te vas a sentir triste cuando cosas malas pasen. Entonces tenemos que trabajar la forma en la que pensamos sobre el estrés y cómo tú manejas el estrés a nivel psicológico. Pero también los medicamentos te van a ayudar a que se te sea más fácil, porque en terapia, la gente a veces está en terapia 2 o 3 años y dice, pero que esta terapia no me ayuda. Bueno, pero que tú tienes tanta ansiedad que no puedes practicar lo que aprendes en terapia. Es una de las razones por las que los psicólogos dicen, tienes que ir donde... Y los psicólogos no duran tanto para referir, porque los psicólogos tratan y dicen, bueno, mira, si para este momento no ha habido un avance o por lo menos o se queda como estancado, dicen, no, es que necesitamos un medicamento para que bajen los niveles de ansiedad, para que tú puedas sacar los beneficios de la terapia. Definitivamente. Doctora, para terminar ya en este episodio, una última pregunta, no sé si tú tienes más, imagino que sí. Vamos a refrescar el tema de la prevención. ¿Cómo prevenir así como tips? Yo diría, ¿cómo prevenir el estrés laboral? ¿Cómo lo preveno? ¿Cómo mantengo mi salud mental en el trabajo? Monitoreo es lo principal. Lo primero es el monitoreo. Muchas veces las personas piensan o recuerdan cómo se sintieron ayer, pero no cómo se sintieron hace 3 semanas. Entonces, buscar la forma de tu monitorearlo, sea que te guste escribirlo, que todos los días tú hagas una línea, bueno, mira, hoy me sentí estresado de esta forma, lo que sea, o tal vez una aplicación en el teléfono. Sí, que varios. Entonces, tú puedes monitorear y decir, bueno, mira, me estoy dando cuenta
que tengo ya 4 semanas en donde pongo que todos los días estoy estresado, que no aguanto el estrés y estoy muy ansioso. Eso es lo que tenemos que poner a monitoreo. Lo segundo es lo que decía en cuanto a cuidar de tu salud, dormir, comer bien, hacer ejercicio. Comer bien, comer sano. Y lo tercero yo diría mucho monitoreo de las sustancias, sobre todo el alcohol. El alcohol tiene la capacidad de trabajar en tu cerebro de una forma en la que enlentece la cosa y te pone chilling y estamos tranquilitos, todo bien. No es la realidad. Que no es la realidad. Pero lo hace y muchas veces la gente utiliza el alcohol como una forma para sentirse más tranquilo. Por eso te iba a Entonces, si tú dices, bueno... Como desestresante. Exactamente. Es una... Que eso es lo que ocurre los viernes. Esa es la principal excusa. Exactamente. No, que déjame mira, que estoy estresado. Esta fría. Claro. Y tú dices, bueno, mira, yo me estaba tomando una cerveza y con eso yo estaba bien. Ya voy por 3. Para poder tener el mismo efecto, ya me tengo que tomar 3. Bueno, ya ahora tengo que tomarme 5. O ya tengo que tomarme una a las 12 con el almuerzo porque me siento muy estresado. Entonces, por eso yo siempre digo a las personas que el monitoreo es lo principal. Porque tú eres la única persona que sabe lo que es diferente en tu cuerpo y en tu mente. Y eso es lo que tú le vas a decir al médico o al psicólogo. Decir, mira, a mí me está pasando esto. Y yo me di cuenta que yo me sentía muy bien tomándome una cerveza todos los días después del trabajo, pero ahora me di cuenta que para yo sentirme completamente relajado, tengo que tomarme 5. Entonces, tenemos un problema. Tenemos que investigar qué es lo que está pasando ahí. Tú acabas de decir entre líneas que una persona estresada tiene más riesgo de entrar en una adicción de cualquier tipo. Sí, ciertamente. Y eso que no hemos hablado de la adicción al trabajo. Que es workaholic. Sí, de eso vamos a hablar. Doctora, mira, te vamos a agradecer tu hora, tu tiempo. Esto es un mundo. Yo de verdad que me siento satisfecho por la cantidad de preguntas que hemos hecho y la importancia. Y quisimos traerla precisamente por eso, porque entendemos que el manejo del estrés en el trabajo, en la pareja, en la vida, ahora mismo la gente provoca una cantidad de cosas, las que llaman nuevas enfermedades, que al final ya sabemos que no son nuevas, pero que son las que se están hablando, no nos permiten y nos dañan otras cosas. Entonces la idea es esa, de aprender un poquito de cómo podemos estar con una mejor salud mental. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por toda la información. Por toda la información valiosísima. Yo creo que nos damos cuenta de los peligros a los que nos enfrentamos por no atender el estrés, no porque por lo que veo los riesgos, las consecuencias a nivel de familia, pareja, hijos, relaciones destruidas, riesgo de entrar en adicción, en elementos que también puedan afectar tu cuerpo, tu físico de manera directa y sobre todo entrar en este círculo vicioso en el cual tú no te puedes defender. O sea, puedes llegar a entender que el estado de estrés ya es un estado normal. Qué bueno que tenemos los psiquiatras. Sí. Pero me gustaría quizás visitar al psiquiatra para saludarlo, para saludarlo, o quizás para algún tipo de medicina preventiva. Sí. Me imagino que existe. Sí y no. En el sentido de que yo digo, si la cosa está así ahora, es cuestión de tiempo hasta que se ponga peor. Porque hay ciertas cosas que tú puedes definir. Dice, lo que estamos hablando hace un rato, de los trabajos que son muy estresantes. Dice, bueno, si estás expuesto a un trauma, la probabilidad es que eso no se va a mejorar en los próximos 6 meses. Entonces tenemos que empezar el tratamiento ahora. Exactamente. Pero yo sí les quiero agradecer muchísimo por este foro. Tú sabes que yo soy fan número 1 de ustedes. Gracias. A mí me encanta el podcast de ustedes, pero yo también tengo la meta de educar a las personas sobre los trastornos de salud mental para que no le tengan ese miedo y lo piensen como enfermedades, como son las otras enfermedades del cuerpo. Mira, usted lo hizo hoy. Gracias. Y señores, una servidora, así que en cualquier momento que ustedes necesiten, aquí estoy disponible. Ya nosotros, claro, en esta ocasión la traímos volando desde Raleigh, North Carolina. La tenemos hospedada en los mejores hoteles, todo pago, garantizado, todo incluido, bebiendo los mejores vinos y tal. Todo bebiendo los mejores vinos. Lo que yo sí te puedo garantizar es que no muy lejano vamos a grabar con gente de business para allá. Ojalá, la invitación está abierta, está abierta. Señores, gracias por el día de hoy. El que llegó hasta aquí, de verdad que se llevó una información buenísima. Como siempre le decimos, por favor, suscríbase. Señores, suscríbase no solamente en el Instagram, también en el YouTube. Es la mejor manera, es el favor que nos devuelven
de toda esta información, si ustedes quieren que de una manera chévere podamos seguir en esto. También refiera esta información a sus amigos o relacionados a quien ustedes creen que les pueda servir. Es la mejor manera de agradecernos. Y dejar su comentario, Eric. Hoy hemos tenido un episodio que la verdad es para todo el mundo, no importa en la industria en la que te desenvuelvas como actividad económica, no importa la edad en la que estés o de las personas que te rodean. Lo que hoy hemos aprendido aquí es algo para todos los targets realmente. Así es que es momento de compartir el contenido, democraticémoslo, porque todos podemos sacar provecho de lo que hemos aprendido el día de hoy. Si usted nos está escuchando por las plataformas de audio en podcast, también des un paseíto por YouTube o por Spotify Video para que vea todo cómo se desenvuelve aquí en esta cabina. Y si usted nos está viendo, pues de igual manera, suscríbase en las plataformas de audio y que lo pueda aprovechar cuando estés conduciendo, cuando estés viajando. Así que gracias por la sintonía el día de hoy y... Como siempre, doctora, bienvenida a ser un agente de business. Gracias.